¿Dónde buscar las causas o factores que explican la situación de la escuela? Sabemos que en las escuelas se viven diferentes situaciones que tienen que ver con el logro académico de los alumnos, ya que algunos tienen mayores que otros. Ante esta situación, es importante buscar explicaciones que tienen que ver con los factores que influyen para que esto ocurra. Si bien es importante los factores que vienen del ámbito familiar, también es importante saber cuáles son los factores que hay en el aula que impiden o posibilitan el proceso educativo de los alumnos. En la siguiente presentación veremos algunos ámbitos en los que se pueden identificar algunas causas que influyen en el proceso educativo de los alumnos. El trabajo en el aula y las formas de enseñanza. Sabemos que el proceso educativo se da principalmente en el aula, por lo tanto es el primer lugar donde se deben buscar las explicaciones sobre el logro académico de los alumnos. Para esto es importante analizar las formas en que se enseña y las actividades que se realizan, pues influyen de manera positiva o negativa en el desempeño de los alumnos. Es decir, es importante saber si las actividades propician las mismas oportunidades a los alumnos, de manera que todos puedan alcanzar los mismos niveles de rendimiento. Otro factor importante es la relación del maestro con el alumno y la imagen que ellos mismos tienen sobre sus posibilidades y alcances. El análisis de los dos factores antes mencionados son base importante para identificar los problemas que están sucediendo y ser atendidos por el personal de la institución. Organización y funcionamiento de la escuela. La escuela funciona como unidad educativa cuando existe un ambiente de colaboración, es decir, donde todo el personal comparte las metas y objetivos y se hace responsable de los resultados. Además, intercambian experiencias y comentan los problemas que surgen, de modo que puedan llegar a un común acuerdo para su resolución. En cambio, si este tipo de convivencia no se da, debe buscarse la razón del aislamiento del personal docente, pues si cada quien trabaja de su lado, es difícil que logren el común objetivo. El clima de trabajo. El trabajo eficaz no se logra cuando los maestros o directivos llegan tarde a la escuela o se ausentan de sus actividades. Los retardos, inasistencias, la prolongación del tiempo del recreo o las salidas frecuentes del aula y del plantel son factores que afectan en el tiempo de trabajo de los docentes, afectando principalmente a los niños, que son los destinatarios del servicio que se brinda. Cuando existe una débil supervisión escolar, se contribuye a tolerar este tipo de ambientes de trabajo, debido a que no existe una presión o sanción que los obligue a trabajar de manera eficiente en su institución. Otro aspecto importante para valorar el clima de trabajo es el nivel de convivencia profesional entre el personal docente. Muchas veces se crean grupos por intereses o afinidades personales. Muchas veces este tipo de grupos propicia una convivencia agradable, pero también puede ser fuente de agravios, debido a que se crean bandos y muchas veces existen conflictos entre diferentes maestros. Algunos de estos son fuente de oposición a iniciativas que dan algunos otros o el mismo directivo. Todo esto nos debe llevar a una reflexión de cómo influyen los conflictos de los docentes en el trabajo educativo con los alumnos. Se deben de encontrar caminos adecuados para resolver las diferencias que existan a través del diálogo y poniendo como principal objetivo el logro del propósito educativo, que es el aprendizaje del alumno. El tiempo efectivo de trabajo. Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el aprovechamiento del tiempo escolar. Existen diversas circunstancias, como lo es el clima, las fiestas tradicionales, las épocas de trabajo agrícola en las zonas rurales, que afectan la asistencia de los alumnos. Hay que reconocer que estos solo son algunos factores. Al interior de la escuela existen algunos otros que afectan de manera significativa el tiempo que se le da al aprovechamiento para aprender, como lo son las actividades de preparación de festivales, como el Día del Muerto, Día del Padre, entre otros. Este tipo de celebraciones y preparaciones absorben un tiempo considerable de preparación, si bien estas actividades son muy buenas.
Sin embargo, hay que reflexionar acerca del tiempo que se le invierte durante una jornada. Es decir, hay que saber distribuir de manera correcta el tiempo escolar para que no se afecte el tiempo destinado para el aprendizaje de los alumnos. Las reuniones de maestros. Existen diferentes espacios donde los docentes se reúnen para comentar las experiencias de su trabajo, las dificultades que se enfrentan y a planear posibles soluciones para atenderlas. Este tipo de reuniones pueden ser las que se hacen al final o al inicio de la jornada y las del Consejo Técnico Escolar. Estos pueden ser espacio adecuado para analizar y proponer formas de trabajo innovadoras que contribuyan al desarrollo de los alumnos. Pero para lograrlos debe haber claridad con los propósitos comunes por los cuales se quieren trabajar. De lo contrario, las reuniones serán poco fructíferas. La función directiva es un aspecto central en el funcionamiento de la escuela, pues el director tiene que ver y analizar las actividades que realiza el personal del plantel a fin de que logren los propósitos educativos. Es importante que el director no se centre solo en las tareas administrativas, porque descuidará las tareas académicas y no tendrá posibilidad de comunicarse y revisar junto con los docentes los avances en las metas establecidas. El diagnóstico tendría que evaluar el grado de compromiso del director o la directora con los resultados educativos, es decir, tiene que tener seguimiento a la forma de enseñanza. Podría entrar a las aulas, pero no para reprender o descalificar, sino de observar y conocer cómo es el trabajo dentro de ellas, y tener una comunicación buena con los docentes, a fin de que puedan escuchar, proponer y tomar decisiones en conjunto. Los recursos educativos, su uso y administración. Sabemos que en las escuelas se utiliza mucho material que permite el desarrollo de actividades, pero muchas veces no cuentan con este. Por lo tanto, se pide a las familias algunas aportaciones económicas, pero no todos son fáciles de solventar. Los niños demandan mucho material manipulable como apoyo para su aprendizaje. Por lo tanto, es importante revisar con qué recursos cuenta la escuela, planear estrategias para que su uso pueda hacerse por parte de todos los alumnos y maestros. También requiere identificar cuáles materiales de verdad apoyan el trabajo educativo y tomar decisiones sobre ello que requerirán inversiones pero que serán de impacto para los alumnos. La relación entre la escuela y las familias de los niños. Tradicionalmente la escuela involucra más a los padres y madres de familia en actividades relacionadas con el mantenimiento del edificio escolar o con el cumplimiento de las tareas de los niños, pero muy pocas veces con el trabajo y los propósitos del aprendizaje. Muchas veces las condiciones de trabajo de los padres de familia los hacen que no acuden a los llamados de la escuela, pero es importante buscar mecanismos para poderles informar sobre el valor formativo que tiene la educación en el desarrollo de sus hijos, para que ellos sean los que apoyen a los docentes a que el nivel de educación se siga considerando como una guardería o un espacio para pasar el tiempo. Es importante saber que los padres empiezan a participar cuando reciben información frecuente, suficiente y precisa sobre lo que pasa en la escuela, sobre los alcances de los niños, qué es lo que se quiere hacer y cómo se puede hacer y cómo pueden apoyar ellos. Cuando se logra una buena comunicación con los padres de familia, se podrá tener efectos favorables en el desempeño no solo de los alumnos, sino también en el de los maestros.